Mi nombre es Yadibet Castillo, matrícula 2017-2625. Yo le voy a estar hablando sobre el traumatismo craneoencefálico. La causa más frecuente de daño cerebral es debido a un traumatismo, que a este se le denomina traumatismo craneoencefálico. El daño que sufre el cerebro después de un traumatismo se debe por una parte a la lesión primaria, que es la contusión, directamente relacionado con el impacto sobre el cráneo con un movimiento rápido de aceleración-desaceleración. También tenemos otra parte que es la lesión secundaria, que esta viene a raíz de la lesión primaria, que aquí entra el edema, la hemorragia y el aumento de la presión del cerebro. Este es durante los primeros días tras ocurrido el accidente y que puede llevar a graves consecuencias en el pronóstico funcional. La primera consecuencia de la lesión postraumática puede ser una alteración de la conciencia, coma, cuya intensidad y duración variable puede ser de varios meses, provocando importantes consecuencias a largo plazo. Como ya sabemos, el cerebro es el encargado de las acciones del cuerpo. Si el cerebro está lesionado, se van a ver muchas funciones en nuestro cuerpo bloqueadas, o sea, no se van a poder llevar a cabo. Entre estas entra el trastorno a nivel sensorial, que ahí está el tacto, el olfato, la vista. Está el trastorno de la marcha o los movimientos. Como el cerebro se ve afectado, los movimientos no se van a llevar a cabo correctamente o no se van a llevar a cabo. Trastornos de la deglución y por último alteración de los esfínteres. Gracias. Mi nombre es Darian Alves Rodríguez, 2018-1953, y voy a hablar sobre la cefalea en el área de emergencia, mejor conocida como cefalea dolor de cabeza. Es decir, esta se asocia al sistema nervioso central y afecta a cualquier tipo de persona. Puede manifestarse con dolor de cabeza intenso, leve, coloración roja en los ojos, vómitos, náuseas y hasta pérdida de conciencia. Esta es una de las principales causas de consulta. Cuando una persona llega al área de emergencia con una cefalea, debe de atenderse con los protocolos del lugar por el personal de salud. Esta puede dividirse en dos, que es cefalea primaria y cefalea secundaria. La cefalea primaria es aquella que abarca el 95% del total de las cefaleas comunes. Podemos tener cefalea de racimo, también cefalea de instancia y también migraña. Entonces, las secundarias son secundarias a una enfermedad o a un trastorno y abarcan el 5%. Entonces, para tener un diagnóstico claro de esta, es importante la participación de un neurólogo. Es decir, ese especialista valorará al paciente y dará su diagnóstico definitivo. Y también su prescripción médica. Una vez ya tenga su prescripción médica, el paciente empezará a cumplir con su tratamiento. En estas personas, muchas veces, estos tratamientos pueden ser un poco traumáticos, ya que muchas veces sus cuerpos están inmunes a este tipo de medicamento, ya que en su casa anteriormente se medicaban ellos mismos, lo que volvió a su cuerpo inmune a este tipo de sustancias. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Cordero, matrícula 2018-3678 y voy a estar hablando sobre el abordaje en paciente en coma. El abordaje en paciente comatoso se define como la pérdida del estado de alerta, es decir, la ausencia de conciencia. Falta de respuesta a estímulos externos, algunos estímulos de estos son vigorosos y suelen durar de menos o más de una hora. Tenemos la valoración, donde ahí se hace un interrogatorio, se le hace el examen físico general del paciente y se hace la valoración neurológica del paciente, para así determinar el estado del tallo encefálico y se busca la simetría, que sugiere una lesión focal en donde enfocarnos para así ayudar al paciente. Ahí vamos a tener los niveles de conciencia, los pares craneales, la exploración motora y la
y el patrón respiratorio, y por último la rigidez de nuca. Seguimos con la etiología, que son las causas más frecuentes como traumática, hipóxico-isquémica, isquémica hemorrágica. También está la estabilización inmediata del paciente, ya sea vía aérea, oxígeno, hipotensión, PIC, presión intracraneal. También están las medidas de soporte como glicemia, tiamina, convulsiones, temperatura, hidratación, etc. Ahí también tenemos el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y por último tenemos el tratamiento específico a los efectos que da el coma, como efecto en masa, neuroinfecciones e intoxicaciones. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Lubelis Flores, matrícula 2018-2837, y el día de hoy les vengo a hablar sobre la intoxicación etílica. La intoxicación etílica no es más que el aumento del contenido de etanol en sangre por encima de los niveles tolerados por el organismo. Dentro de las fases y las manifestaciones clínicas podemos encontrar que la primera fase es la fase de euforia. La persona se encuentra eufórica e incluso empieza a actuar de una manera impulsiva. La segunda fase es la fase de intoxicación. En esta a la persona le cuesta mucho mantener una conversación e incluso mantenerse de pie. La tercera fase es la fase de anestesia. La persona pierde la conciencia completamente. Y por último es la fase de shock. En esta se encuentran comprometidas o paradas las vías respiratorias y se puede ocasionar lo que es la muerte. Además, las personas pueden tener periodos de convulsiones. En este caso se necesita alejarse todo objeto que se encuentre cerca de ella para que éste se golpee. Y también si al momento se encuentra una persona con intoxicación etílica, es necesario llamar a una ambulancia urgentemente. Dentro del diagnóstico para la intoxicación etílica, podemos ver que el doctor le mandará a realizar unas pruebas de laboratorio de sangre y orina para ver los valores de alcohol en sangre y también una prueba de glicemia. ¿Por qué? Porque el alcohol tiende a disminuir bastante lo que son los niveles de glucosa en sangre. Y por último está el tratamiento. No existe un tratamiento específico para lo que es la intoxicación etílica, pero generalmente se le pone lo que es una solución salina intravenosa para poder hidratarlo y una dextrosa al 5% para aumentar los niveles de glucosa. Cuando se le coloca la dextrosa a un paciente, este tiende a vomitar y puede sentir mejoría con el paso de los minutos. Es cuanto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lady Michelle Montabasco, matrícula 2018-3154. Mi exposición tratará sobre los accidentes cerebrovasculares. Esto se da cuando hay una obstrucción en los que son los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar lo que es el cerebro. Cuando no tienen una debida irrigación, pues las células que se encuentran al nivel cerebral se mueren y esto puede tener un daño muy permanente y hasta puede producir la muerte. Estos se clasifican de dos maneras, en isquémico y en hemorrágico. El isquémico se da cuando hay una obstrucción de los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar el cerebro, como vemos aquí, cuando hay un coágulo de sangre en uno de esos vasos sanguíneos que se encargan de irrigar el cerebro, pues se produce el accidente cerebrovascular isquémico. Cuando hablamos del hemorrágico es porque hay una ruptura de los vasos sanguíneos, ya sea por un aneurisma, y este es el menos común, como vemos en esta imagen. Aquí vemos un aneurisma saccular. Entre las causas que pueden producir estos accidentes cerebrovasculares tenemos los que son la hipertensión arterial, las personas que sufren de diabetes, un excesivo consumo de alcohol y de drogas, y las personas que fuman mucho.
En los síntomas que puede presentar el paciente tenemos entumecimiento facial, pérdida al hablar, pérdida de caminar, pérdida del equilibrio y también un dolor profuso e intenso en lo que es la cabeza. En el diagnóstico tenemos lo que son las tomografías computarizadas, las angiografías cerebrales, también tenemos lo que son los análisis en sangre y el más importante y el que no se puede quedar son los diagnósticos físicos, que si el paciente llega presentando los síntomas ya antes mencionados, pues hay que proceder a hacerle la demás muestra. También el diagnóstico diferencial se diferencia en la tomografía computarizada y en la angiografía cerebral, que la computarizada será para los hemorrágicos, pero también puede ser para los isquémicos, pero ahí se utiliza la angiografía cerebral. También tenemos en el tratamiento, se va a dividir en dos. Tenemos el isquémico, que ahí se van a utilizar medicamentos como anticoagulantes, como la heparina de bajo peso molecular y la extirpación del coágulo. Y en el hemorrágico vamos a tener lo que son los medicamentos antihipertensivos, también podemos utilizar como metabloqueadores como el propanolol y también drenaje de la sangre y reparación del rompimiento del vaso sanguíneo. Es cuanto, pero debemos tener en cuenta que el paciente debe de llevar alineamiento todo el tratamiento que su doctor de cabecero le diga, porque puede ser que el paciente tenga un daño irreparable por lo que son las muertes celulares. Es cuanto. Buenos días, mi nombre es Dayana Barceló y quiero hablarles sobre una patología que en el caso de nuestra población es muy frecuente, el infarto agudo del miocardio o IAM. El corazón es el músculo, es decir, la bomba más fuerte del cuerpo que se encarga de llevar sangre ricamente en oxígeno hacia los demás tejidos, es decir, órganos. El infarto agudo del miocardio es una patología que conlleva un émbolo de grasa directamente hacia una arteria o directamente hacia el mismo corazón, es decir, un grande vaso. Sucediendo esto, la presión sanguínea puede aumentar ya que el flujo de sangre no pasa a través de esta arteria. Los síntomas son rigidez en el cuello, rigidez en la mano, mareos, fatigas, alta presión. Ya que esto suceda, una persona que es hospitalizado o llevada de emergencia, se le puede hacer un diagnóstico mediante un EKG, un electrocardiograma, y también mediante este aparatito que se llama esfigmomanómetro, y este que está aquí, que se llama estetoscopio, midiendo la presión y viendo en qué niveles está la presión, es decir, lo normal en una presión sería 120-80, pero hay distintos manejos de presión. Los tratamientos son entre medicamentos específicos farmacológicos, que está la aspirina, el acetilsalicílico, en tratamientos quirúrgicos, que es un bypass, y también tratamientos fisioterapéuticos. Los especialistas, cualquier persona como un emergenciólogo, es decir, un especialista en el área de emergencia, puede diagnosticar mediante un EKG si hay un infarto agudo del miocardio, pero el especialista que trata esta patología es un cardiólogo, especialista en cardiología. Bueno, les puedo decir que una mala alimentación conlleva así que a comer sanos, saludable y hacer mucho ejercicio.